Bien, pues vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos, primeramente, hoy siento que debemos orar para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Es importante saber que la semilla puede caer en buena, en tierra con espinos, en tierra fértil o en tierra difícil. Y por eso tenemos que preparar nuestros corazones, que son la tierra donde la palabra de Dios tiene que germinar. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Que tú hoy puedas, Señor, bendecir tu palabra, Señor. Que seas tú quien hable a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que la palabra de Dios fluya dentro de nuestros corazones, Señor, y dé el fruto para la cual tú la envías, Padre. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Queremos honrarte y glorificarte hoy con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Y ahora nos preparamos, Señor, para escuchar tu palabra. Que esa palabra, como he dicho, fluya, Señor, y germine, eche raíces en nuestro corazón para que nuestra vida sea una vida que te agrade a ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a seguir tratando, ya me queda poco, un par de semanas, para terminar el tema que llevamos ya varias semanas tratando, que es efectos y consecuencias de una vida plena, esa vida plena y abundante que el Señor nos ofrece y que Él desea, anhela que vivamos. Hemos nacido para vencer. El pueblo de Dios es un pueblo vencedor, no es un pueblo derrotado, porque nuestro capitán, nuestro jefe de los escuadrones es Dios. Y nuestro teniente, digamos coronel, por ponerle algún cargo, es Jesucristo. Y qué mejores mandos que los que tenemos nosotros, ¿verdad? Para dirigirnos a esa batalla, a esa lucha diaria que tenemos. Pero la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. O sea, que somos unos campeones. Pero para conseguir esa vida plena y abundante, tenemos que vivir una vida que honre y le agrade a Dios siempre, en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo y que Dios se sienta, digamos, orgulloso de nosotros, como se sintió de su Hijo Jesucristo, cuando Él dijo, escucharle a Él, porque me complazco en Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que prestarle atención a Jesús, prestar atención a su palabra. Por eso el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es el que nos capacita, nos da la capacidad para vivir esa vida plena y abundante. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y realmente hemos nacido de nuevo. Él nos revela los secretos del reino de Dios y también nos da valentía para predicar el Evangelio y nos empuja, nos insta siempre a vivir en obediencia y hacer el bien. La única manera de vencer la maldad que hay en este mundo es con el bien, haciendo el bien, devolviendo bien por mal. Así podremos vencer la maldad que existe en este mundo. Hablamos las semanas anteriores sobre el pecado imperdonable o también la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo a la convicción del Espíritu Santo y el endurecimiento del corazón de las personas incrédulas hace que esas personas se vuelvan incapaces de arrepentirse y por tanto al no arrepentirse no tienen perdón, no pueden recibir el perdón. Aunque Dios quiere perdonar, les cierran las puertas al deseo de Dios de perdonar cuando rechazan el Espíritu Santo, cuando la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo es rechazada. Estudiamos y estamos estudiando los principios de aplicación en cuanto a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En primer lugar, dijimos que debemos confiar plenamente en la persona, en la palabra y en la obra de Cristo. Tenemos que tener una fe completa, plena, auténtica, real. No una fe mediocre, no una fe débil, una fe que ante cualquier circunstancia se nos viene abajo. Una fe total en su máximo grado. Cristo es la verdad y Cristo no miente cuando Él se confesó como la verdad. Por eso la verdad es algo que Cristo mismo personifica. Cristo se le llama la verdad
La palabra de Dios también se le llama la verdad. Y es algo que Él trajo a esta tierra, la verdad, donde existía la mentira, la corrupción, el pecado y la muerte espiritual. Dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, el don capacitador de Dios para ayudarnos a enfrentar cualquier circunstancia, y la verdad, la verdadera verdad, valga la redundancia, vino a través de Cristo. Y el apóstol Pablo afirma que la verdad está en Cristo. La verdad auténtica, por tanto, se llama Cristo, es Cristo. Por tanto, todo hijo de Dios, todo creyente debe reflejar en su vida la verdad que caracteriza a Dios y que personificó Jesucristo. De Jesucristo, de su boca, jamás salió una mentira. La Biblia dice que jamás mintió ni hizo maldad, daño a nadie. El mundo que no conoce la palabra, el mundo que no conoce a Jesucristo, acepta la mentira como verdad. Hay incluso algunos creyentes que cambian la verdad por la mentira, porque la verdad les hace daño. Y alguien dijo, John Hus dijo, que más vale herir con la verdad que matar con la mentira. Y algunos, por querer oír lo que les agrada, cambian de iglesias. Cambian a veces, muchas veces, la verdad que están recibiendo por la mentira que les ofrece el diablo. Por eso hoy en día se pone en práctica las palabras del profeta que dijo que a lo bueno llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Amén. El siguiente punto a tratar es que si Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Porque Cristo es el verbo, es la palabra de Dios hecha carne, hecha un ser humano. Por eso debemos ir siempre con la verdad, debemos ir siempre con la palabra de Dios, con la verdad, como se suele decir, aunque nos duela. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, el autor de Hebreos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, está diciendo aquí el autor de Hebreos, que tiene vida propia. Es algo poderoso también. Es como una espada cortante que penetra entre el alma y el espíritu y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. O sea, ante la palabra de Dios quedamos completamente desnudos. Tú puedes tapar tu inmundicia, tú puedes tapar tu pecado a los ojos de los hombres, de las personas, pero ante la palabra de Dios y ante Dios quedamos completamente desnudos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto a sus ojos. Y es a Él a quien tenemos que rendir cuentas. Tú no vas a tener que rendirme cuentas a mí ni a nadie. Las cuentas hay que rendírselas a Dios. Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos actuado con la palabra de Dios, qué hemos hecho con el Evangelio de Salvación de Cristo, qué hemos hecho con ese Jesucristo, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Como buenos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios y debemos predicarla tal y como es, sin adornos, sin añadir ni quitar nada, y por supuesto de una manera correcta, clara y sin adulterar. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que tienen buen pico, que intentan engañar a las personas y lo consiguen, aquellos que andan incautos, aquellos que no les preocupa aprender la palabra de Dios,
no les preocupa ser enseñados para afrontar las mentiras y los ataques de Satanás, muchas personas andan así dentro de las iglesias y son engañadas. Lamentablemente son engañadas. Por eso la palabra de Dios debemos predicarla de una forma correcta, clara, que la gente la entienda y sin adulterar, sin nada de levadura. En estos versículos que hemos leído vemos las principales características de la palabra de Dios. En primer lugar dice que es viva, o sea que tiene vida propia. Y cuando la obedecemos produce vida en nosotros. Cuando obedecemos la palabra de Dios nos vivifica, nos da vida. Pero no una vida cualquiera, sino una vida real y auténtica. Cuando la obedecemos nos recibimos vida eterna. Y luego es eficaz, produce efecto, es poderosa. Y cuando la aplicamos a nuestra vida puede cambiar nuestro estado de muerte espiritual, o sea, de condenación eterna, en vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15, verso 22, Pablo también dice, porque así como en Adán, o sea, por su desobediencia, Adán representa precisamente eso, la desobediencia. Y antes de conocer al Señor, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de Adán, con la mentalidad y la mente de Adán, con la tendencia a desobedecer. Y Pablo dice que todos estos mueren. Todos estos mueren espiritualmente. Los que andan en desobediencia están muertos espiritualmente. Y también en Cristo, o sea, aquellos que están en Cristo aplicando su palabra a nuestra vida, Cristo que representa la obediencia, en Él todos seremos vivificados. Todos seremos salvados de la condenación eterna. Todos aquellos que andan en obediencia serán vivificados, tendrán vida y tendrán vida eterna. Recibimos vida eterna por la obediencia a su palabra. También dice que la palabra de Dios es cortante, es penetrante, discierne, distingue lo que pensamos y conoce las intenciones que tengamos y las motivaciones por qué hacemos las cosas. A Dios no lo podemos engañar. A los hermanos, a mí, a los pastores, podéis engañarnos. Pero a Dios nadie le puede engañar. Ante la palabra de Dios estamos todos, como he dicho, desnudos. Nos descubre como somos realmente. Por eso muchos apartan ciertas partes de la Biblia de sus vidas, no quieren leerla, porque afecta su estado. Y como quieren seguir en ese estado, desechan parte de las Sagradas Escrituras. Pero la palabra de Dios es eterna, es viva y es toda. Desde Génesis a Apocalipsis, todo es palabra de Dios. Y toda, la palabra de Dios, toda dice que es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es como un filtro. Y ante ella todo queda manifestado, todo queda al descubierto. Sabemos que a Dios es imposible ocultarle nada, y mucho menos burlarnos de Él. Así lo afirma Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, el autoengaño. Dios no puede ser burlado. Y luego habla de la ley de la siembra. Por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jamás podremos burlar a Dios. Jamás podremos esconderle nada a Dios. Aquellos que nos llamamos hijos de Dios, debemos adquirir el compromiso de predicar la palabra de Dios tal como es, como he dicho, sin maquillarla, sin tapujos. Y por supuesto, sin levadura, sin adulteración. En Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios, por boca del profeta Isaías, dice lo siguiente. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Son palabras poderosas de Dios, ¿verdad?
Y Dios dice que su palabra no va a regresar de vacío. Su palabra va a cumplir el propósito de Dios. Pero siempre y cuando se acepte y se reciba y se obedezca. Quien impide que la palabra de Dios haga efecto somos nosotros. No culpes a Dios. La palabra de Dios tiene poder, como hemos dicho, es eficaz, es poderosa, es eterna, como Dios es eterno. Y Dios cumple con su palabra. Lo que pasa es que hay unos condicionantes para que esa palabra se cumpla. Y es que nosotros, al tener el libre albedrío, podemos decidir aceptar y obedecer su palabra o rechazarla. Y entonces las consecuencias nos vienen. Buenas consecuencias si la obedecemos y malas consecuencias si la desobedecemos. Dios quiere darnos bendición. Dios quiere darnos lo mejor. Pero nosotros decidimos si aceptamos lo mejor, si aceptamos la verdad y rechazamos la mentira, o aceptamos la mentira y rechazamos la verdad. No sé si estáis comprendiendo, hermanos. La palabra de Dios es enviada para que cumpla el propósito que Dios la envía. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. La palabra fue enviada a esta tierra. ¿Cumplió su propósito? Claro que cumplió su propósito. Porque Jesús demostró obediencia total, sin condiciones y pronta, que son los condicionantes de la obediencia. Pronta, total y sin ponerle condiciones a Dios. Jesús actuó así. Fue la palabra que Dios envió a la tierra, el Verbo hecho carne, Cristo. Y Cristo cumplió su propósito. La palabra enviada prosperó, hizo lo que Dios quería que hiciera. El problema es que hoy las iglesias están llenas de personas que ponen en práctica la palabra de Dios a su manera. Ellos deciden cómo aplicar esa palabra. Esta me gusta, esta no me gusta, esta me la aplico, esta no me la aplico. Y eso es un tremendo error. Debemos aplicarnos la palabra de Dios tal como la recibimos. Según su manera de pensar, aplican la palabra y no según la manera de Dios. Por eso en Mateo capítulo 3 vemos a Juan el Bautista preparando el camino para la venida de Jesucristo y predicando sin poner paños calientes y de una forma clara y rotunda. En el versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, en un acto, digamos, ritual, pero sin arrepentimiento real, les decía: generación de víboras. ¡Puh! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hablaba claro Juan, ¿eh? ¿Qué falta hacen de Juanes hoy en día que prediquen así, verdad? Claro y rotundo. Y luego dice el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demostrar que realmente estáis arrepentidos. Jesús tenía discernimiento y Juan también. Juan tenía el discernimiento y sabía que a las personas que se acercaban a su bautismo lo hacían como un acto litúrgico, como una liturgia, algo externo que no salía de su corazón, no había un arrepentimiento sincero. Y por eso también en Marcos capítulo 6, versículos 18 y 19, vemos al propio Juan de la manera que le hablaba a Herodes, que era el gobernador, la máxima autoridad, el que podía cortarle la cabeza. Pero él no se achicó. Le dijo en el verso 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, que era la mujer de su hermano,
le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Luego al final lo consiguió, ¿verdad? Pero él no arriesgó, o sea, no puso la palabra de Dios por detrás de su condición, sino que expuso su propia vida y de su boca salió la verdad. Y salió, digamos, una manera de hablar correcta, sin tapar el pecado, sin proteger el pecado. A veces protegemos el pecado porque es amigo mío, por amiguismo, porque lo conocemos, y como que tapamos el pecado, pero estamos haciéndole un daño. Cuando tapamos el pecado, aparte de hacernos cómplices del pecado, estamos haciéndole daño a la persona que está pecando, porque le animamos a seguir pecando. No sé si entendéis. Yo creo que sí. En Juan capítulo 10, versículos 11 al 13, vemos unas palabras del propio Jesús, que como he dicho también tenía un gran discernimiento. Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, o sea, de su vida a servir al rebaño, a las ovejas. Dice: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, o sea, es un empleado a sueldo. Él trabaja para ganar dinero y no le importan las ovejas, le importa su paga. Hermanos, cantidad de supuestos siervos de Dios están actuando hoy en día dentro de las llamadas iglesias cristianas como asalariados, que viven del Evangelio, que el Evangelio para ellos es un medio de ganarse la vida, de ganar dinero. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio no es para vivir del Evangelio, sino para vivir para el Evangelio. El buen pastor siempre te va a predicar la verdad. La palabra de Dios clara, pura y sin adulterar, aunque te duela. Aunque sea verdad en un principio, esa verdad en un principio te haga daño. Al final va a producir el propósito de Dios y dará fruto. El mal pastor, el asalariado, te predicará lo que te gusta para que no te enfades y que pueda mantener así su puesto y su paga. Estos falsos ministros abundan lamentablemente hoy en día. Repito, que viven del Evangelio y que no viven para el Evangelio. Los verdaderos ministros son recompensados por Dios. Recordemos que Dios pedirá cuentas y dará a cada uno lo que merezca. O sea, le hará justicia a cada uno. Y también les cubre su necesidad. A los verdaderos ministros Dios les cubre su necesidad, utilizando a personas, a creyentes fieles que entienden la palabra de Dios y que reconocen que el obrero es digno de su trabajo, de su salario. Como he dicho, John Hus, que fue un mártir del siglo XV, que murió en la hoguera precisamente, dijo: prefiero hacer daño con la verdad que matar con la mentira. Eso es una gran frase que ha quedado desde el siglo XV, todavía se recuerda, ¿verdad? Y estamos en el XXI. Hace 6 siglos que esta frase la dijo John Hus y perdura porque es una frase poderosa y es una verdad y una realidad. También debemos ver y observar las obras y el carácter y la persona de Cristo que demostraron la verdad sobre la eternidad, sobre la vida eterna. Cristo habló muy claro de la vida eterna y la aseguró para que la puedan disfrutar todo el que a Él se acerque de una manera sincera. La promesa de la vida eterna asegurada por Jesucristo es un pilar fundamental de la fe cristiana. Es donde se basa
Es uno de los pilares donde se basa la fe en la vida cristiana. Veamos algunos puntos claves a tener en cuenta. Primero, la promesa de Jesús. El versículo central para la creencia en la vida eterna se encuentra en un versículo que resume, digamos, el Evangelio, que todos sabéis cuál es, ¿verdad? Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas que viven en este mundo, que ha dado, que ha regalado, dice otra traducción, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y yo pongo entre paréntesis obedezca, porque creer va relacionado con la obediencia, no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa del propio Jesús, porque son palabras de Jesús. Jesús nos habla muchas veces sobre la vida eterna, como un regalo para aquellos que creen en Él. La vida eterna no se gana haciendo buenas obras. La salvación no se gana haciendo buenas obras. Se gana por un regalo inmerecido que Dios nos concede cuando creemos en Jesucristo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, dice, abrir bien los oídos, porque lo que voy a decir a continuación es importante. Por eso repite la palabra de cierto 2 veces. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ya vida eterna. No es que tendrá en un futuro cuando muera, ya tiene vida eterna. Palabras de Jesús. Y no vendrá condenación, no será condenado, porque ha pasado de muerte espiritual, de la condenación, a la vida eterna. Y en Juan 6, verso 47 también dice lo mismo, también abre un de cierto para que entendamos lo que va a decir, que es importante. El que cree en mí tiene vida eterna. 2 veces repite lo mismo. Cuando la palabra de Dios repite 2 veces lo mismo es porque es de suma importancia y es una verdad que confirma ambos versículos. Y son palabras del propio Jesús. La fe en Jesús, su sacrificio y creer en su gloriosa resurrección es el camino para obtener la vida eterna. No hay otro camino, hermanos. Jesucristo es el camino. No hay otra opción de salvación. No busques otro camino. No eches por caminos equivocados, como hoy hemos escuchado a Dios hablando. A veces vamos por nuestros propios caminos. Queremos que nuestros propios caminos Dios los acepte. Y tenemos que andar en el camino que Él nos marca. Y el camino es Jesucristo. Y el camino es su palabra. Cuando andamos en su palabra, andamos en el camino verdadero. Cuando desobedecemos su palabra y echamos por otro atajo, a veces queremos utilizar atajos. Pero solamente hay un camino. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino. Nadie va a tener una relación con el Padre, nadie va a encontrar al Padre, nadie va a ver al Padre actuando en nuestras vidas, si no es a través de Jesucristo. Otro punto clave, la seguridad eterna y la salvación condicional. La seguridad eterna. Algunas denominaciones creen que una vez que una persona acepta a Cristo como su Salvador, su salvación es segura y no se puede perder, independientemente de sus acciones futuras. Yo no creo en eso. Salvación condicional. Nosotros creemos que la salvación se mantiene a través de la fe continua y las buenas obras, que como he dicho son consecuencia de la salvación, y que se puede perder si una persona se aparta de la fe. Una persona que acepta a Cristo, que supuestamente ha nacido de nuevo y luego se aparta de la fe, ¿es salva? Hay versículos que lo aseguran. Hay muchísimos, pero por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, vemos unas palabras dirigidas al pueblo hebreo, pero que son de aplicación a la iglesia de hoy en día. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, o sea, todo pecado, recibió su justa retribución,
sea, se hizo justicia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Qué nos hace pensar entonces que no podemos perder la salvación si descuidamos la salvación tan grande que Cristo nos ofrece? Que primeramente la anunció Él mismo y luego nos fue transmitida por los apóstoles que le oyeron hablar a Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué el autor de Hebreos escribe a la Iglesia estas palabras si la salvación no se puede perder? ¿Entendéis? ¿Por qué están estas palabras en la Biblia si la salvación no se pierde? Están de más. No hace falta descuidar. Como dice, ¿cómo escaparemos nosotros, la Iglesia? Si descuidamos, si nos deslizamos, si nos apartamos, si nos alejamos. ¿Cómo escaparemos? Una pregunta. Hazte la pregunta. Y no te dejes llevar por las mentiras que nos hacen una vida cristiana cómoda, de poder hacer lo que queramos, porque como somos salvos, no perdemos la salvación. Peligro, ojo, alerta, señal de peligro. Hay un socavón en medio de la carretera y enseguida las autoridades ponen señales de alerta, ¿verdad? El escritor de Hebreos aquí nos pone una señal bastante clara de alerta. Cuidado. No descuides tu salvación. Y en Filipenses, otro versículo, capítulo 2, verso 12, Pablo también se dirige a la Iglesia, porque son palabras para la Iglesia, no son palabras para la gente del mundo, para la gente incrédula. Son palabras dirigidas a la Iglesia. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que con estos dos versículos, podría buscar más, pero con estos dos versículos vemos que hay una condición para ser salvo y es mantenernos en santidad, mantenernos en la fe, obedecer al Señor y así no se perderá la salvación. Otro punto clave, aspectos que debemos tener en cuenta. Primero tenemos que tener en cuenta el amor de Dios. La realidad de la seguridad de la vida eterna está basada en el amor incondicional de Dios, en un amor inmerecido. Pero como Dios es amor, destila amor por todas partes, nos ama tanto que lo demostró enviando a Jesucristo a la cruz. La demostración del amor de Dios. Dios demuestra su amor, Romanos 5, 8 creo que es, para con nosotros, que aún siendo pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. La pregunta que surge, ¿quién está dispuesto a morir por un enemigo? Por eso es un amor incondicional, un amor sin condiciones, un amor que la mente humana no puede entender. ¿Tú darías tu vida o la vida de tu hijo por salvar a un enemigo? Pues Dios lo hizo por nosotros. Dio la vida de su hijo, regaló su hijo a la muerte, para que a través de esa sangre derramada nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, con Dios, recibir el perdón mediante el arrepentimiento, claro está, y la confesión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque la salvación no es una salvación personal, o sea, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿verdad? Luego está la fe y las obras.
La relación entre la fe y las obras es que las buenas obras son una consecuencia necesaria de la fe verdadera. Si tú realmente tienes una fe verdadera, tus obras van a ser buenas, porque son el fruto de la salvación. Las obras son el fruto de la salvación. Como yo suelo decir, no se hacen buenas obras para ser salvo, sino se hacen buenas obras porque somos salvos. Luego tenemos la esperanza cristiana. La esperanza de la vida eterna es una fuente de consuelo y de fortaleza para todos los creyentes. Si realmente crees la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza que tenemos en la resurrección de los muertos, la esperanza que tenemos de la vida eterna, nos va a traer consuelo y fortaleza. Y precisamente en los tiempos difíciles, estamos atravesando tiempos muy difíciles y necesitamos ese consuelo y esa fortaleza. Otras cosas que debemos tener en cuenta. Es importante estudiar las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo para poder comprenderlas plenamente, comprender la enseñanza que en ellas se halla y sobre todo la enseñanza sobre la vida eterna y que no caiga. La vida eterna no solo se refiere a la vida después de la muerte física, sino también a una calidad de vida presente, una vida transformada por el poder de Dios y nuestra relación y cercanía con Cristo. Esto significa que debemos convivir con su palabra, la cual debe regir nuestras vidas, y entonces eso es vivir en vida eterna. En resumen, la vida eterna que nos asegura Cristo es una promesa de esperanza y paz interior para nuestra vida terrenal y también una promesa de fe y esperanza de nuestra eternidad en su presencia para aquellos, claro está, que creemos en Él, le seguimos, le servimos y nos mantenemos fieles. Esa promesa, esa esperanza, solamente la reciben aquellos que cumplen estos requisitos, personas que creen en Jesucristo, que por tanto le obedecen, le siguen, le imitan y nos mantenemos fieles a Dios en todo. A veces somos fieles en algunas cosas, hay cosas que no somos tan fieles, no nos interesa ser fieles en algunas cosas y las desechamos, pero Dios fue fiel hasta la muerte de Cristo se mantuvo fiel. Y nosotros tenemos que ser también fieles en todo. Otro principio que debemos aplicar a nuestra vida es que debemos rendir esa vida sin condición alguna a la soberanía de Dios, a la máxima autoridad y el máximo poder que tiene Dios, pero necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Debemos rendirnos a Cristo. Necesitamos aprender a cooperar con Dios y esto solamente lo haremos cuando nos rindamos a Cristo, cuando nos rindamos a su palabra, cuando andemos viviendo de acuerdo a su palabra, andemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque su palabra es su voluntad. Cuando levantamos las manos hacia Dios, que es una cosa que hacemos a menudo, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa? Que nos rendimos a Dios. Cuando un policía te pone la pistola en la espalda y te dice, arriba las manos, ¿te estás rindiendo? Pues cuando las levantamos en la presencia de Dios es un acto de rendirnos a Él. Tenemos que entender eso. O sea, si no estás rendido a Él, no levantes las manos. Esta rendición tiene 3 pasos fundamentales. El primer paso debe haber un destronar del pecado en nuestra vida. A veces el pecado está en el trono central de nuestra vida y tenemos que destronarlo, sacarlo de ahí. Dejar de ser esclavos del pecado, en otras palabras. Recordemos que pecado es toda desobediencia a la ley, toda desobediencia a la palabra de Dios. Por tanto, debemos dejar de ser dominados por el pecado
Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, verso 12, no reine, o sea, que no sea vuestro rey, que no sea vuestro dueño el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos carnales. No debemos permitir, hermanos, que el pecado controle nuestra manera de vivir. Algunos se acostumbran a pecar y lo hacen inconscientemente ya, porque han pecado tantas veces que han acallado la conciencia, han cauterizado la conciencia, la hacen insensible y no la oímos. No debemos ceder ni caer en los deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza, que a veces quiere resucitar. Pero nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre debe estar colgado en la cruz. Murió con Cristo y resucitamos a una nueva vida. No tenemos, por tanto, que dejar como he dicho, que el pecado gobierne nuestra vida. Nosotros tenemos la autoridad y el poder del reino para salir victoriosos sobre el pecado. Recuerdo lo que dice Filipenses 4:13, que siempre lo aplico aquí también. Pablo nos afirma que Cristo da fuerza y poder para enfrentarse a toda clase de situaciones, y entre ellas está el pecado. El pecado lo podemos vencer, hacer frente con el poder de Cristo. Tenemos que tomar la palabra de Dios y decir, conozco mi identidad en Cristo. O sea, sé y reconozco quién es Cristo y quién soy yo en Cristo. Dos cosas importantes. Saber quién es Cristo, de verdad, aceptarlo, reconocerlo, sentirlo. Y luego saber qué soy yo en Cristo. ¿Qué estoy haciendo yo de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por mí? Decirle a Satanás, tú no vas a arruinar mi vida, que es lo que pretende. No huyas del diablo, que el diablo huya de ti, pero sométete a Dios primero. Dile, tú no vas a destruir mi familia, tú no vas a destruir mi hogar, tú no me vas a destruir a mí, porque tengo la fuerza de Cristo en mí. Cristo es el que reina en mí, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Y entonces saldrás vencedor. Y Pablo sigue diciendo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará, no será vuestro Señor, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Y aquí quiero explicar lo que significa la gracia. La gracia es el poder que nos capacita para superar cualquier tentación, cualquier prueba, y también nos capacita para hacerle frente al pecado y vencerlo. El segundo paso, debemos entronar. Hemos dicho el primero, desentronar el pecado y poner en su lugar al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos entronar a Cristo. Pablo nos dice en Romanos 6:13 que presentemos nuestros miembros como instrumentos, que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, o sea, viviendo fuera del mundo pecador, de los muertos espirituales, y vuestros miembros sometedlos a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros deben aplicar la justicia de Dios. En otras palabras, hermanos, hemos muerto al pecado y ahora volvemos a vivir. Así que no podemos dejar que el pecado nos use para hacer lo malo. Más bien debemos entregarnos a Dios y hacer lo que a Él le agrada, que es que seamos justos, vida honrada, transparente. No es suficiente decir, Satanás, retírate en el nombre de Jesús. No es suficiente. Lo primero que debemos decir es, Señor Jesús, ahora mismo te pongo en el trono de mi vida
y me rindo completamente a ti. Y luego dile a Satanás lo que quieras, que el rey que está sentado en el trono de tu hogar le va a hacer frente. Ese poder va a actuar y tú vas a tener una vida como Dios quiere que vivamos, esa vida plena y abundante. Jesús enseña a sus discípulos a orar y a dirigirse a Dios el Padre de esta manera en Mateo 6:13. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, por todos los siglos. Tenemos que reconocer quién es nuestro Señor, hermanos. En Apocalipsis 19:16 dice que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. ¿Lo crees de verdad? Y por último, el tercer paso, y con esto vamos a concluir hoy. Debemos vivir en santidad y ser siervos y colaboradores fieles de nuestro Señor. En Romanos 6:18 Pablo declara: y habiendo sido libertados, libres del pecado, hemos sido hechos siervos de la justicia de Dios. Vivir en justicia significa hacer el bien, una vida recta, una vida justa, una vida en santidad, cumpliendo en todo la palabra de Dios. Pablo aquí nos habla y describe a los creyentes como siervos, como esclavos de Jesucristo, como esclavos de la justicia divina. Para vivir una vida victoriosa debemos ser fieles seguidores y servidores de Cristo. Estar al servicio de Dios para hacer el bien, siendo de esta manera buenos colaboradores en su obra. ¿Sabéis que somos colaboradores y también representantes del cielo aquí en la tierra? Somos embajadores en otra nación, pues que nuestra nacionalidad es el cielo, hermanos. Y estamos en esta tierra y estamos como embajadores, representando el reino de Dios aquí en la tierra. La pregunta que surge: ¿cómo estamos representando ese reino aquí en la tierra? ¿Somos dignos embajadores? ¿O estamos dando un testimonio fatal? Y que las personas que nos rodean, en vez de acercarlas a Dios, las estamos alejando por nuestro mal comportamiento, por nuestra sin lengua, sin hueso, que hablamos demasiado. Y a veces criticando sin motivos, maldiciendo a la iglesia, porque cuando se habla mal de la iglesia o de los hermanos de la iglesia, del pastor o de cualquier miembro de la iglesia, estás maldiciendo a la iglesia. Te están maldiciendo a ti. Ojo con meterte con la iglesia de Jesucristo, la cual Cristo pagó un gran precio por ella. Y como suelo decir, salió del costado de Cristo la iglesia. Salió agua y sangre del costado de Cristo. Lo mismo que sale cuando una mujer da a luz un bebé. Agua y sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. Cuando tú te metes con la iglesia, te estás metiendo con la niña de sus ojos. Te estás metiendo con Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Así que ojo con criticar a la iglesia. Y criticar a la iglesia no es decir que la iglesia es criticar a cualquier hermano de la iglesia, cualquier siervo de Dios, criticarlo. No hablen mal de ningún siervo de Dios, te estás buscando una gran maldición. Deja que Dios lo juzgue si lo hacen mal. Pero tú no te metas con ningún siervo de Dios, no te vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Aarón y a Ana. Y a Miriam, la hermana de Aarón, que criticó a Moisés y fue llena de lepra. La lepra simboliza el pecado. Y tuvo que pararse el avance del pueblo porque tenía que estar un tiempo en cuarentena,
porque Moisés clamó por la sanidad de su hermana, pero tenía que estar un tiempo en cuarentena. ¿Y eso qué hizo? Impidió por un tiempo el avance del pueblo de Dios. ¿Qué ocurre con la crítica hoy en la iglesia? Que impide el avance de la iglesia hasta que esa iglesia sea sanada de esa crítica y de esa mala intención que a veces criticamos con la intención de hacer daño. No sé por qué, pero hay personas que les gusta hacer daño. Son gente malvada y hay dentro de las iglesias gente así. No os quepa duda. Ya estoy terminando. Por tanto, finalizo. Para vivir una vida cristiana debemos ser fieles seguidores, como he dicho, y servidores de Cristo. Para esto tenemos la ayuda del Espíritu Santo que actúa como nuestro abogado defensor. Él es quien nos dice qué se debe hablar, cómo se debe hablar y cuál es la manera de comportarse correctamente. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo te diga cómo hablar, de la manera que tienes que hablar, cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callar? Escucha la voz del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo te va a mostrar la manera de comportarte correctamente, porque Él capacita al creyente para vivir una vida santa, honrada y justa, como Jesucristo vivió y dio ejemplo en esta tierra. Y nosotros tenemos que imitar y seguir a Cristo, que es el modelo ideal que debemos seguir. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga y seguiremos la semana que viene apropiándonos de las promesas de Dios. Amén.